Abran por favor sus Biblias, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo número 4, en el texto 11 al texto número 13. Ustedes saben que hemos dado comienzo a una serie de estudios bíblicos titulado Un llamado a la perseverancia. Este es el mensaje número 5 de esta serie. Y en este mensaje le hemos titulado Una exhortación al aliento y al terror de la palabra de Dios. Y antes de comenzar a ver cada uno de los textos, quisiera primeramente hablar un poco acerca de este título. Ustedes pueden ver que dice que es una exhortación. Ustedes saben lo que es una exhortación, ¿verdad? Es un llamado a que nos detengamos de ir en cierta dirección y que nos volvamos en la dirección correcta. O puede ser una exhortación a permanecer firmes en algo que estamos haciendo, cualquiera que sea la situación. Pero en este caso es una exhortación directa para los que profesamos ser cristianos, a que tomemos el aliento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos aspectos. El primero es positivo y el segundo es negativo. La palabra de Dios no es como la palabra de los hombres. No es ociosa, es poderosa, es viva, es activa. Y en aquellos que la obedecemos hace un efecto de traer aliento, de traer fuerza para continuar viviendo la vida cristiana. Pero cuando una persona se rebela contra lo que la palabra de Dios dice, entonces lo único que le queda por esperar es terror y juicio. Porque la palabra de Dios ofrece consuelo, pero también la palabra de Dios ofrece juicio a aquellos que se rebelan y que no quieren obedecerla. Entonces, esa es la razón del título. Y está basado específicamente en el texto número 12, donde se describe que la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de cortar y de penetrar hasta las partes más profundas del hombre. Y en esa penetración y en ese corte discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero luego en el texto número 13 se nos dice que hay algo que ocurre cuando nosotros obedecemos o desobedecemos la palabra de Dios, y es lo siguiente, dice, y no hay cosa creada, es decir, no hay nada creado de lo visible y de lo invisible, y esto nos incluye a nosotros, que no sea manifiesto en su presencia, en la presencia de Dios, y nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la exhortación que nosotros vamos a recibir esta mañana es la siguiente: aquellos que profesamos y que decimos que somos cristianos, vamos a ser exhortados a tomar aliento, tomar fuerza de la palabra de Dios, a fortalecernos en ella, a apropiarnos de las promesas de la palabra de Dios, a recibir el consuelo que la palabra de Dios ofrece, a recibir la enseñanza, a recibir el ser redargüidos por la palabra y también, ¿por qué no?, ser corregidos por ella si no la estamos obedeciendo. Pero si hay alguno entre nosotros que profesa con su boca ser cristiano, pero que está viviendo en una rebeldía abierta delante de Dios, que vive desobedeciendo, a esa persona lo único que le queda es esperar el terror y el juicio de la palabra de Dios. Porque eso es lo que produce. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, esto es en cuanto al título de este mensaje, para ubicarnos un poco en lo que vamos a estar viendo en cuanto a esos textos. Pero el contexto de lo que hemos estado estudiando comienza, hermanos, desde el capítulo número 3, donde el escritor de Hebreos ha venido haciendo una exposición del Salmo 95, textos número 7 al texto número 11, y ha terminado con una aplicación en el capítulo número 3 al final, comenzando en el texto 16 al texto 19, y sigue con la exhortación en el capítulo 4 hasta el capítulo 4, texto 1, al texto número 10, que fue el que terminamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver textos número 11 al texto número 13,
y es la exhortación a que procuremos diligentemente entrar en el reposo de Dios, es decir, en la promesa que tenemos de la vida eterna. Un cristiano es aquel que persevera diligentemente, que diligentemente procura obedecer y seguir al Señor hasta el final, hasta el momento en que entra en el reposo. Y esta exhortación de poner atención al aliento y al terror de la palabra de Dios, lo vamos a ver en tres partes. En primer lugar, comenzando en el texto número 1, encontramos el qué. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y es ser diligentes en obedecer y hacer conforme a la palabra de Dios y no seguir el ejemplo nefasto, horrible, semejante del pueblo de Israel. Vamos a leer el texto. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, y luego escucho lo que dice, en semejante ejemplo. No solamente dice en el mal ejemplo, dice en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, cuando nosotros vemos esto, leemos, por ejemplo, en el texto número 8 del capítulo 3, donde se habla de este ejemplo. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la propiciación en el día de la tentación en el desierto, haciendo una referencia del libro de Números, capítulo 14. Y en el texto 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Pero cuando llegó el momento en que Dios les manda que se preparen para entrar al descanso, a la tierra prometida, ellos dudan de Dios y se rebelan contra Dios. Y dice la Escritura que quieren apedrear a Josué y a Caleb en rebeldía. Y dijeron, vámonos a Egipto, regresémonos, ¿para qué vamos a morir aquí en este desierto? ¿O para qué vamos a entrar a Canaán y nos maten los gigantes? Y esa es una rebelión tremenda. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Dios ya los había liberado del ejército más poderoso del mundo, del ejército de Faraón. Dios ya los había llevado por el desierto y les había dado comida donde no hay comida. Y les había dado agua donde no hay agua. Y los había cubierto con sombra donde no la hay, donde hay puro sol. Y les había dado también reposo en la noche con una columna de fuego que les proveía calor, donde el desierto es tremendamente frío, al punto de que una persona puede morir de hipotermia. Entonces, al haber visto semejantes milagros, el pueblo no le cree a Dios, reacciona en desobediencia y en rebeldía, y entonces el escritor de Hebreos dice, no seamos como ellos. No seamos como ellos. Texto 12 del capítulo 3 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esta es la exhortación que hemos estado escuchando. Ahora, hay un punto importante, que hay una conexión en el texto número 12 y todo el contexto, pero quiero terminar primero la primera parte. En primer lugar dice, procuremos. ¿Qué es lo que necesitamos de hacer diligentemente? La palabra procurar es determinar hacer algo diligentemente. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer, ahora lo voy a hacer y lo voy a hacer con diligencia, diligentemente, constantemente, hasta el fin. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Procuremos, y luego dice, pues, entrar en el reposo. ¿Qué es el reposo, hermanos? El reposo es la promesa del Evangelio. La promesa que Dios nos ha dado a través del Evangelio es que si nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, Él perdona nuestros pecados, Dios nos recibe porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo y la promesa es la vida eterna. Nosotros ya la tenemos, la promesa de la vida eterna, pero aún no hemos entrado al reposo del Señor. No estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde no habrá más pecado, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Todavía falta para eso. Y la exhortación es que procuremos poner atención a la promesa que ya hemos escuchado. Mire, vamos a ver un poco el contexto y vamos a ver lo que dice en el texto
en este contexto, pero primero observamos algo en el texto 12. Texto 12 nos dice, 11 nos dice, procuremos pues entrar al reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En primer lugar, ¿desobediencia a qué? El texto 12 nos dice, a la palabra de Dios. La palabra de Dios se menciona en este contexto de diferentes formas. En primer lugar, si vamos al capítulo número 3, encontramos en el capítulo número 3 que en el texto número 15, escucha lo que dice, entre tanto, ¿qué se dice? La pregunta que hacemos es, ¿qué se dice? La palabra de Dios. Si usted lee ahí, se cita el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos? No endurecer el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, si oyeres hoy su voz. ¿Qué es la voz? La palabra de Dios. Y luego en el texto número 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo qué, hermanos? Oído. ¿Qué escucharon? La palabra de Dios. Y luego dice en el texto número 18, a quien juró no entrarán en mi reposo. ¿A quién juró no entrarán en mi reposo? Sino aquellos que desobedecieron. La pregunta es, ¿qué desobedecieron? La palabra de Dios. Texto 19, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 4, en el texto número 2, dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio, la palabra de Dios. Pero no les aprovechó el oír, ¿qué? La palabra, por no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Entonces, vamos ahora al capítulo 4, al texto número 11. Dice, procuremos pues, ¿qué debemos de procurar hacer, hermanos? Escuchar diligentemente, es decir, obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios hace. Eso es lo que un verdadero convertido, un verdadero cristiano hace. Procura escuchar diligentemente la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿O por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué está en juego? Hermanos, el destino eterno de nuestras almas está en juego. Porque dice en segundo lugar, procuremos pues entrar, ¿a dónde? A aquel reposo. Si obedecemos, el aspecto positivo es que la palabra de Dios nos trae aliento y nos trae instrucción y nos trae fortaleza y nos lleva diligentemente a entrar en el reposo. Pero si no obedecemos, viene el aspecto negativo de la palabra de Dios, que es el aspecto de terror. Y dice ahí el resto del texto 11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el semejante ejemplo de desobediencia? La desobediencia del pueblo de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 3, texto 11 que ya hemos leído? Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, que la palabra de Dios tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, y los verdaderos cristianos nos ocupamos ¿en qué, hermanos? En perseverar, en procurar, poner atención a lo que hemos escuchado, obedecerlo, ser diligentes en la obediencia a la palabra de Dios, y de esta manera entraremos a su reposo. Hermanos, yo veo lo que la palabra de Dios dice, y a veces escucho lo que en muchas congregaciones se dice, o lo que muchos supuestos cristianos dicen, y yo veo que hay una oposición tremenda. Porque hay algunos que dicen, no, ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo, yo la tengo hecha. No importa qué haga de aquí para adelante, yo voy a entrar a la presencia de Dios porque Dios ya me hizo su hijo. Esa es una mentira, hermanos. Esa es la mentira de Satanás. Esa no es la palabra de Dios. Ese es un invento de Satanás que se cocinó en el infierno y que da efecto en el día de hoy. Y que quiere que los jóvenes de esta congregación y algunas personas en esta congregación digan, yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Cristo, yo ya le abrí la puerta de mi corazón. Esa es una profesión, ¿verdad, hermanos? Pero mi pregunta es, ¿está pegada a la palabra de Dios? Y la respuesta es no, hermanos, no pasa la prueba de la palabra de Dios. No pasa la prueba de la palabra de Dios. Y algunos se enojan y otros se molestan y luego te ponen nombres, te ponen etiquetas. Eso no es el punto, hermano.
El punto es que si tienes una falsa esperanza, no vas a entrar a su reposo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué decimos que hemos creído y vivimos de una manera en la que no refleja la fe cristiana? No lo refleja. Estamos en un ejemplo de desobediencia, siguiendo el ejemplo de desobediencia, y ya sabemos, de acuerdo al texto 11, capítulo 3, que la ira de Dios cae sobre los que se rebelan contra Dios. Hermanos, ¿no es un semejante ejemplo ese? Para poder ver y para poder observar. Entonces la exhortación del escritor de Hebreos para nosotros es procura. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de procurar diligentemente entrar en el reposo del Señor. ¿Cómo se hace eso? Escuchando la palabra y obedeciéndola. Escuchando la palabra y obedeciéndola. Si leemos el texto número 14, mira lo que dice en el capítulo 4, texto 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Retengamos nuestra profesión de fe. Si decimos con nuestra boca que somos cristianos, que el Señor Jesucristo nos ha salvado, bueno, retengamos esa profesión mostrando obediencia. Mostramos la obediencia. Hermanos, el cristianismo no es ser dominguero. El cristianismo no es venir, sentarte, escuchar un himno, cantar algo bonito, escuchar la predicación del evangelio, salirte a comer con tu familia y ahí se termina todo. Hermano, ese no es el cristianismo. El cristianismo es venir juntos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a alabarlo, a adorarlo, a exhortar, a exaltarlo, a recibir la exhortación de la palabra de Dios y salirnos de este lugar y decir: dame tu gracia para seguir perseverando, o decir: me comporto como un hipócrita, yo no hago eso que dice la palabra de Dios. Solo dos cosas, hermanos, no hay tres. El cristianismo no es como un pastor de Miami, de Calvary Chapel, estaba escuchando la semana pasada, y dice: oh, qué cool es acercarse al Señor. No es cool acercarse a Dios. No, no lo es. A Dios hay que acercarse con temblor y con temor. Aún siendo hijos de Dios, porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ustedes creen que los ángeles que se describen en adoración a Dios en Isaías capítulo 6, dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían su cuerpo, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban y daban voces al Señor: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos? Los ángeles que no están contaminados con pecados se cubren delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué se cubre, verdad? Porque están delante de la gloria del más alto y sublime que es Dios. Y tú me vas a venir a decir a mí que, oh, es cool acercarte a Dios. Qué cool que tú viniste a la iglesia a Dios hoy. ¿Es cool venir a la iglesia? ¿Es una buena onda venir a la iglesia? Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Venimos con gozo ciertamente porque Él nos ha salvado. Gloria a Dios, yo vengo con alegría y con gozo en esta mañana delante de la presencia de mi Señor. Pero no vengo pensando como algo cool. Oh, es bonito que hoy domingo me puse mi corbata y vengo bien presentable a la iglesia y es algo, voy a dar un show, un espectáculo. No, hermanos, no es así. No es así. Por eso tenemos que procurar con diligencia obedecer la palabra de Dios y entrar a su reposo. Para que ninguno, escucha lo que dice, para que ninguno caiga, es decir, de aquellos que profesamos. Los hebreos, había muchos profesantes, pero luego en el capítulo, aquí un poco más adelante, nos dice la Escritura que algunos no entran en el reposo de Dios, aunque hayan hecho muchas cosas, muchas profesiones de fe, no entran. ¿Por qué? Porque caen en el ejemplo de la desobediencia. Entonces, esta es la primera exhortación, es el qué. Si nosotros queremos recibir la exhortación del aliento y el terror de la palabra de Dios, para no recibir su terror, tenemos que entender qué está en juego. Está en juego tu vida eterna. Nadie te garantiza, como siempre lo decimos, que vas a volver el domingo que viene, hermano. Nadie.
El otro día estábamos manejando con mi esposa y pasó un autobús y estaba un letrero. ¿Se recuerdan? Ustedes saben quién es el doctor Oz, ¿verdad? Que tiene un programa donde habla puras cuestiones de medicina y de salud y todo eso. Hermanos, el doctor Oz se está haciendo viejo. Y usted sabe que el doctor Oz puede morir de un cáncer en unos días. ¿Sabe usted eso, verdad, hermanos? Aunque se cuide y coma las mejores comidas y las mejores vitaminas y tenga el mejor cuidado, puede morir en cualquier momento. Lo que les quiero decir es que la vida no depende de estas cosas terrenales, hermanos. La vida depende de lo que va a pasar en el momento que mueres. ¿Vas a entrar en el reposo del Señor? ¿Vas a entrar en el reposo del Señor? ¿Con cáncer? ¿O vas a entrar saludable en el reposo del Señor? Eso no importa cómo entras. El punto es que entres habiendo procurado con diligencia obedecer la palabra de Dios. Ese es el punto. Hermanos, la obediencia es algo tremendo en la iglesia del Señor. Que hay tanto problema en la cuestión de obediencia que uno lo puede ver así en la superficie. Es tremendo, tremendo. Hay cosas tan básicas que uno ve que los cristianos no las están obedeciendo. Y uno se pregunta, ¿podrá obedecer lo que es más difícil de obedecer? Entonces uno se tiene que autoexaminar. ¿Y esto es el qué? En segundo lugar, segundo punto, en el texto 12, el por qué. ¿Por qué debo yo ser diligente? ¿Por qué debo yo de procurar escuchar la palabra con atención y obedecerla? ¿Por qué? Porque nadie es inmune al poder de la palabra de Dios. Nadie. En primer lugar, nos dice que la palabra de Dios, y se nos dan dos características que se complementan la una a la otra, nos dice que es viva y que es eficaz. ¿Qué significa que es viva? Que tiene procedencia eterna de Dios. Número uno, la palabra de Dios no tuvo principio de días porque Dios no tiene principio de días. La palabra de Dios no va a expirar jamás. La exhortación que se le dio a Moisés es la exhortación que se nos da a nosotros, porque la palabra de Dios no comenzó con Moisés. La palabra de Dios es eterna, es el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios no va a expirar, no importa que pasen los años. La palabra de Dios es viva y no se envejece. Pero cuando dice que es eficaz, significa que ejecuta o acciona lo que dice que va a hacer. Si da vida, trae vida. Si manda juicio, trae juicio. Lo que les quiero decir es que la palabra de Dios, al ser viva y eficaz, trae y cumple el propósito para el cual Dios la envía. Como lo dice Isaías, ya lo leímos en la escuela, lo hablamos en la escuela dominical. Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si Dios dice que la palabra de Dios trae salvación, la palabra de Dios trae salvación. Si dice que trae juicio, trae juicio. Entonces la palabra de Dios en ese sentido es viva y eficaz. No es como la palabra de los hombres. En esos días estamos escuchando palabra de hombre. No en este momento, me refiero por las elecciones. La palabra de Obama y la palabra de, ¿cómo se llama? Romney. Son dos hombres. Ellos van a hacer 1000 promesas. Pero mi pregunta es, ¿esas promesas se van a ejecutar? ¿Van a ser eficaces? No. Ustedes recuerdan la promesa del presidente Bush, el papá, no el hijo, donde le dijo al pueblo americano, lean mis labios, no voy a subir impuestos. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Y no es eficaz, porque es palabra de hombre. Pero cuando la palabra de Dios dice que el que se rebela y desobedece va a acarrear la ira de Dios, así es, hermanos. Usted sabe que hoy en día la gente, ¿qué dice, hermanos? No, Dios es amor. Mira, cuando estamos allá en la presencia del Señor, el Señor va a decir, ay, muchacho rebelde, pásale pues, éntrale. No, hermanos, no va a ser así. No va a ser así. La palabra de Dios es viva y eficaz en primer lugar. Ahora después, en el mismo texto, nos dice que al ser viva y eficaz, no dice que es una espada, hermanos. Dice que es más
cortante que toda espada de dos filos. Esta espada de la que se habla aquí no es la misma espada de Efesios, capítulo 6. Esta espada era la espada, una pequeña daga que utilizaban los romanos, los soldados romanos. Y esa espada se utilizaba para dar estocadas de muerte. ¿Sabe qué es una estocada? Una puñalada. Ustedes han visto, tal vez posiblemente en la televisión, cuando hay programas de soldados que tienen alguna especialidad, como los de las gorras verdes, los marinos de las gorras verdes, y ellos hablan de las técnicas de cómo asesinar a una persona con una o dos estocadas y con una arma especial, con una daga. Ellos son expertos en eso. La palabra de Dios es mucho más poderosa para cortar y penetrar a la vida del hombre. ¿Qué es lo que dice aquí que hace? Hay varios grupos, mira lo que dice en primer lugar. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y luego habla de grupos. Primer grupo, penetra, esto es lo que hace, penetra. Y luego dice, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde penetra? Al alma y al espíritu. Y luego habla de otro grupo, las coyunturas y los tuétanos. Y luego habla de otro, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No vamos a pasar tiempo hablando de qué significa cada grupo, pero sí vamos a ver sus características. Número 1, es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que no es palabra de hombre. No es la palabra de Platón, no es la palabra de Sócrates, no es la palabra de Obama, no es la palabra de ningún hombre, es viva porque es palabra de Dios y cumple lo que promete. Número 2, dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y luego al final dice, discierne. La palabra de Dios, hermanos, penetra y discierne. En esta mañana, tú estás sentado ahí y yo estoy predicando acá. Y tú estás escuchando. Y posiblemente vas a procurar ser diligente en escuchar y en hacer y en obedecer. Y posiblemente no te va a importar lo que estoy hablando. Posiblemente te caigo gordo. Posiblemente no soy de tu simpatía. Posiblemente hay personas que su manera de hablar es más agradable que la mía. Pero sabes que todo eso es secundario. Todo eso es secundario. Lo que importa es que la palabra, al momento de que tú la escuches con obediencia o sin desobediencia, no está diciendo aquí. Aquí no implica con obediencia o sin obediencia. Aquí está hablando del efecto poderoso de la palabra de Dios en sí, excluyendo la obediencia o la desobediencia. La palabra de Dios va a penetrar tu corazón. ¿Me pasas el agua, Gabriel, por favor? Gracias, hijo. La palabra de Dios va a penetrar nuestros corazones. Usted ha escuchado la famosa frase, me da risa, pero estaba escuchando un pastor que estaba así. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Y llega un momento en el que el ruido te enfada. No va a parar de tocar hasta que tú le abras la puerta de tu corazón. Y cuando se la abras, Él va a entrar y te va a decir, hagamos un equipo y pongamos en orden tu vida. Qué pésima y pobre ilustración. No tiene nada que ver con lo que dice el texto. Aquí el texto dice que la palabra de Dios, por cuanto es viva y es eficaz, ¿a dónde penetra, hermanos? Penetra y corta y discierne. Cuando dice discierne, significa que por cuanto es penetrante, en el día del juicio tú no vas a tener una excusa para decirle a Dios, yo no sabía, yo no entendí lo que estaban diciendo. Yo escuchaba que Ramón gritaba mucho y decía que hay que procurar ser, pero yo no lo entendí. La verdad que no es bueno para explicar la palabra de Dios. De veras. Si tan solo con que leas el texto eres culpable por haberlo leído.
No ocupo de predicártelo. No ocupo de predicártelo. Porque el poder está en la palabra. No está en mi elocuencia o mi falta de elocuencia o mi poder, o mi sabiduría para comunicar. El poder está en la palabra de Dios. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado el testimonio de la biografía de Spurgeon, cuando él mismo escribe su biografía y habla de su conversión. Dice que él iba a un servicio en un cierto pueblo, cayó una nevada, no pudo llegar al lugar donde iba a ir, se metió a un templito que había un servicio y el predicador que iba a predicar ahí no pudo llegar y por lo tanto se levantó un diácono. Y él lo describe con estas palabras, a mí se me hacen ofensivas, pero él así lo describe. El diácono era torpe y un poco estúpido para predicar. Así lo describe él. Entonces se levantó, tomó un texto en Isaías y después de 5 minutos se le acabaron las palabras. Y como era un grupo bien pequeño, me vio nuevo, joven, y tú, joven, miserable serás si no miras a Él. Por lo tanto, mira a Jesús, mira y arrepiéntete. Y dice él, y yo miré. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El poder de la palabra de Dios. No del hombre incapaz para predicarla, del inexperto para predicarla. Y este hombre que se convirtió con un inexperto ya ha sido uno de los hombres más expertos, llamado el príncipe de los predicadores. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que la palabra de Dios, aunque esté en las manos de un inexperto, es poderosa para penetrar al estar en las manos de uno inexperto y de uno experto. Porque el problema no está en la experiencia o la falta de experiencia del hombre, sino en la naturaleza poderosa de la palabra de Dios. Por eso está aquí el contexto, nos dice el texto 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego nos dice, ¿qué procuramos hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne todos nuestros pensamientos y todas nuestras intenciones. ¿Usted va a decirle a Dios en el día del juicio que sí lo ama cuando no lo amó? ¿Usted va a poder decirle eso? ¿O le va a decir que su intención no fue pecar, pero me movieron mis amigos? ¿O le va a decir que se cansó tanto de escuchar lo mismo todos los días que ya al último no sabía ni qué estaba escuchando? No, hermanos, la palabra de Dios discierne, sabe lo que piensas, conoce tus intenciones y te va a juzgar conforme a su poder. No importa dónde tú estés. Es por eso que la palabra de Dios es tan poderosa, se le debe poner atención. El segundo por qué, texto número 13. Segundo por qué debemos de procurar recibir el aliento y no el terror de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es porque un día, hermanos, vamos a dar cuentas. Y cuando hablo de un día, no hablo de un día muy lejano, hermanos. Yo recuerdo cuando estaba a la edad de los jóvenes de aquí. Andrés, Moisés, Gabriel, Isaac. Recuerdo la edad de ustedes muy bien. Y el otro día que fui a recoger a mi hija a la escuela, me puse ahí enfrente y salió una señora de las que cuidan y entregan los niños ahí en la puerta y le dice a mi hija Grace, tu abuelo te está esperando. Eso me pasa porque es despeinado, hermanos. Despeinado y desbajado. No me vio en el domingo. Si no le ha dicho, tu hermano está esperándote afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Ese día yo lo veo más cerca, hermanos. Si mi vida sigue su curso normal, ese día está cerca. Algunos de ustedes muy pronto van a estar delante del Señor, hermanos, si su vida sigue el curso normal. Yo no quiero ser irrespetuoso con nuestros hermanos adultos, pero ustedes lo saben. No quiero que se mueran.
Pero ustedes saben, hermanos, que en unos pocos días van a estar delante de la presencia de aquel de que escucharon todos los días desde que conocieron. Van a estar delante de Él, si es que no llega una enfermedad repentina y se los lleva. Hermanos, volteemos para atrás. Yo tenía 12 años cuando yo quería ir a un lugar, un nacimiento de agua muy grande, a nadar, y le decía, papá, déjame ir a nadar, pero él no me dejaba ir porque la gente moría ahogada ahí, es un lugar peligroso. Me decía, cuando tengas 18 años, y yo decía, 12, 13, 14, 15, 16, no, 6 años. Y cuando se llegaron los 18, iba y nadaba, y dije, qué rápido se pasó el tiempo, ahora no tengo ganas de volver a ese lugar. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? ¿Cuál es el punto del que estamos hablando? Que el juicio y el tiempo de dar cuentas viene pronto al Señor. Texto 13. Y no hay cosa creada. ¿Qué quiere decir no hay cosa creada? Es decir, todo. Todo. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no significa que solamente creó cielos y tierra. Cielos y tierra es una manera de decir todo. Todo aparte de Dios fue creado. Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ahora escuche el cuadro que presenta. Antes bien, todas las cosas, ¿cómo están delante de su presencia, hermanos? Desnudas. Usted sabe lo que ese cuadro representa, ¿verdad, hermanos? Hermanos, ¿puede ver lo gráfico de esta palabra? Cuando estamos desnudos, ¿qué podemos encubrir, hermanos? Nada. No hay nada que podamos encubrir. Lo que quiere decir es que el hombre en sí mismo no se puede justificar, no puede hacer lo que trató de hacer Adán. ¿Qué le pasó a Adán cuando se dio cuenta que estaba desnudo? Hizo hojas para cubrirse. Por eso la Escritura dice que nosotros, que Cristo es nuestra propiciación. Propiciación es cobertura, es el lugar donde se descarga la ira de Dios, y que nosotros estamos vestidos, ¿de quién, hermanos? De Cristo. El punto es cómo vas a estar en la presencia de Dios. ¿Vas a llegar desnudo con tu propia justicia como el emperador que recibió ropas nuevas? Ustedes han escuchado la historia, ¿verdad? Para niños. Dicen que un charlatán llegó a la corte de un emperador muy orgulloso. Y cuando estaba en la presencia del emperador, le dijo, señor emperador, vengo a proponerle hacer las ropas reales más hermosas que jamás han existido. ¿De veras? ¿Y qué tan hermosas pueden ser que sean mejores que las que traigo puestas? Oh, yo tengo unas que solamente la gente inteligente las puede ver. Están ocultas a los ojos de los torpes. Señor emperador, ¿las puede ver? Y dijo el emperador, si digo que no, soy tonto. Y dice que el emperador dijo, son sumamente hermosas. Y el charlatán le hizo un traje. Y el emperador salió delante de sus súbditos desnudo. Hermanos, ¿vamos a caminar delante de la presencia del Señor como si estuviéramos cubiertos cuando en realidad estamos desnudos? Sabiendo que el único o las únicas ropas que son aceptables delante de la presencia de Dios son las ropas de Jesucristo. Lo que Dios nos cubre a través de Cristo, o vamos a llegar desnudos. Dice el texto que todas las cosas están desnudas, y no solamente desnudas. ¿Cómo están, hermanos? Abiertas. No hay lugar donde la palabra de Dios no haya discernido. No hay lugar donde la palabra de Dios no haya entrado. No hay cajón, no hay tesoro. Por eso cuando se escucha esa expresión tan, yo no sé cómo llamarla, ábrele la puerta. ¿Qué le vas a abrir si no hay nada que esté cerrado al poder de la palabra de Dios? ¿Qué le vas a abrir? No ocupas de abrir nada, la palabra de Dios va a entrar y va a traer aliento o va a traer juicio. Delante de los ojos de aquel, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué debemos de procurar, en tercer lugar, ser diligentes en escuchar la palabra de Dios? Porque un día vamos a dar cuenta, hermanos. Hoy están escuchando la exhortación.
Hemos escuchado la exhortación. Y un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y no vamos a decirle, no, pues es que yo no escuché tu palabra porque en realidad es bien difícil. Y casi no se puede entender. No podemos tener ninguna excusa para estar delante de la presencia del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero cerrar, denme unos minutos nada más, y quiero cerrar con algunas cosas en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de poner atención a la palabra de Dios? Número 1. Vamos a estar en el Salmo 119, si quieren ir ahí, por favor. Salmo 119, texto número 9. Debemos de procurar poner atención a la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos limpia. Salmo 119, texto 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, texto 16. ¿Por qué procuramos poner atención a la palabra de Dios? Porque solamente la palabra de Dios trae regocijo a nuestras vidas. Dice el texto, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Número 3, Salmo 119, texto 17. Debemos de poner atención a la palabra de Dios porque es la única que nos hace bien por cuanto es viva. Dice el Salmo 119, texto 17, haz bien a tu siervo. Y luego dice, que viva y guarde tu palabra. Salmo 119, texto 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Y cuando estamos abatidos y deprimidos o cansados o afligidos, ¿quién es el único o qué es lo único que nos da aliento, hermanos? Vivifícame según tu palabra. Es la palabra de Dios, hermanos. Salmo 119, texto 28. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Está usted ansioso? Váyase a recibir el sustento de la palabra de Dios. Dice, susténtame según tu palabra. Entonces la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos da regocijo, la palabra de Dios nos hace bien, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos sustenta. Y luego en el Salmo 119, 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirmar es la seguridad que la misma palabra da a nuestras vidas. Salmo 119, texto 42. Y daré respuesta a mi vengador, y daré respuesta a mi avergonzador. ¿Y qué es lo que dice, hermanos? Que en tu palabra he confiado. ¿En quién debe de estar nuestra confianza? En la palabra de Dios. Salmo 119, texto 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. En ella debemos de esperar. Salmo 119, texto 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. En ella esperamos. Salmo 119, 157. Mi porción es Jehová He dicho que guardaré tus palabras. ¿Por qué? Porque nuestra porción, nuestro alimento, viene de la palabra de Dios. Salmo 119, texto 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. La misericordia de Dios viene por la palabra. Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos trae bien. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermanos? Nos pone en el camino. Texto 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Qué hace, hermano? Identifica a los verdaderos hermanos. Los verdaderos hermanos aman a los que aman la palabra de Dios. ¿Cuál texto me quedé, hermanos? Versículo 81 ahora. Desfallece mi alma por tu salvación.
mas espero en tu palabra. Esperamos en la palabra de Dios en el tiempo de las dificultades, en el tiempo en que sentimos desfallecer. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Seguimos esperando en la palabra de Dios. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué confiamos en ella, hermanos? Porque la palabra de Dios permanece. Todo lo demás desaparece y se acaba. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos guarda de caer en los malos caminos. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos alumbra. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos vivifica. 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. El Señor nos guarda en su palabra. 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La palabra no solamente nos sustenta, sino que cumple lo que promete. 130. Y hoy quiero terminar con él. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios expositivamente, hermanos? ¿Por qué tomamos un pasaje de la palabra de Dios nosotros y tratamos de ir al menos en la porción del pasaje, versículo por versículo y palabra por palabra? Por esta razón. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, esta exhortación ha sido una hecha a fortalecernos en el aliento del Señor o a esperar el terror de la palabra. Solo dos cosas. En la Biblia no es un arco iris. La Biblia hay dos colores. Es blanco y es negro. No hay dos colores, hermanos. No hay término medio. O recibes el aliento en esta mañana al obedecerla, o recibes el juicio y la ira de Dios al desobedecerla. ¿Qué debemos de hacer? Procurar diligentemente obedecer la palabra de Dios para poder entrar en su reposo y no caer en el semejante ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, los que son expuestos a ella, va a penetrarlos, les va a discernir sus pensamientos y sus intenciones, por lo tanto se quedarán sin ninguna excusa, porque Dios, al estar delante de Él, Él juzgará a cada uno de nosotros. Y estaremos desnudos, creyendo que tenemos nuestra propia justicia, o estaremos vestidos con nuestras ropas del Señor Jesucristo. Y no hay nada oculto, y no hay nada encubierto, y no hay nada cerrado. Todo estará abierto delante de los ojos de Dios. Qué exhortación, hermanos. Qué exhortación. Qué exhortación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos, Señor, en tu gran misericordia, la oportunidad, Señor, de meditar en estos pasajes tan tremendos, Señor. Gracias por la oportunidad de que ahora conocemos el contexto del capítulo 4, texto 12. Sabemos por qué la palabra es viva y eficaz. Pero ahora sabemos que con diligencia debemos de procurar obedecerla. Porque esa es la marca de los verdaderos convertidos, Señor. Aquel que persevera con diligencia
obedeciendo tu palabra. Y tienen la promesa de entrar en tu reposo, Señor Jesús. Señor, que no caigamos en el error de la desobediencia y la rebeldía y tan solo nos espere el terror de tu palabra que trae juicio y condenación. Señor, yo te ruego por aquellos que están en esta mañana en este lugar, que se encuentran en rebeldía contra ti, Señor. Que tú, Padre, en tu gran misericordia, les puedas conceder, Señor, el arrepentirse y el venir en fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Señor, trae salvación y vida eterna a este lugar. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.